La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del síndrome de intestino irritable. Ya habrán escuchado alguna vez, porque es algo que se habla mucho hoy en día. No sabemos si es porque el nombre es nuevo, porque se descubrió recién, porque evidentemente esto ya sucedía antes o ha cambiado algo. De esto vamos a hablar con nuestro invitado y vamos a preguntarle al doctor Gustavo Campos, gastroenterólogo. Y vamos a ver la placa donde nos explica un poquito de qué es el tema que vamos a hablar hoy, del síndrome del intestino irritable. Afecta del 10 al 20% de la población. Se refiere a un trastorno que consiste en dolor abdominal y cólicos, al igual que cambios en las deposiciones. Se caracteriza por periodos de exacerbación que alternan con periodos de remisión de los síntomas. Según los datos estadísticos, afecta a 5 de cada 1000 personas y ocurre con más frecuencia en mujeres, sobre todo entre los 20 y los 30 años de edad. Bueno, esos son los datos que tenemos y vamos a compartir con nuestro invitado en instantes nada más. Al inicio del programa hacemos siempre el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Agradecer a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa y obviamente a ustedes que nos acompañan. Comenzamos de esta manera, El Doctor en Casa. Hacemos un pequeñito corte, saludo a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Campos, gastroenterólogo, y voy a leer un poquito algo más del doctor. Él es médico, gastroenterólogo y endoscopista digestivo, especializado en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés en La Paz, Bolivia, y en la Clínica Santa María y Clínica Alemana de Santiago de Chile. Actualmente jefe del Departamento de Endoscopía Digestiva del Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud, y médico gastroenterólogo del staff del Centro Médico Bautista, y está acá con nosotros y es la primera vez que viene al programa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Hola, y muchísimas gracias. Realmente un placer estar aquí contigo, así que el agradecido soy yo por compartir estos minutos, a ver si podemos evacuar algunas dudas de un motivo de consulta muy frecuente en la práctica diaria, como es el síndrome de intestino irritable. Bueno, muchas preguntas tenemos, doctor, porque primero yo quiero saber por qué ahora se escucha tanto el tema de este síndrome o síndrome de intestino irritable. Y años atrás no se escuchaba. ¿Es porque no tenía esa denominación? ¿Hay más cantidad? ¿Qué es lo que pasa? No, yo creo que en realidad la comunicación tiene mucho que ver actualmente con este tema. Lo que vos estás haciendo es algo muy importante para la sociedad porque se difunde, se aprende. La gente ve, pregunta más que lo que ocurría antes. Claro. Obviamente las redes sociales, muchas formas de comunicación básicamente tienen mucho que ver. Es una patología de una prevalencia muy antigua, alta, o sea, es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica diaria, como te dije al comienzo, y se difunde más y se estudia más y hay conceptos que van cambiando. O sea, obviamente como todo en medicina evoluciona, entonces también hay cosas nuevas que hay que manejar, pero es una etiología, es una enfermedad, por llamarlo así, de larga data, no es nuevo, no es un descubrimiento nuevo. Ya. Bueno, y el síndrome del intestino irritable, ¿a qué se debe? Porque el nombre dice intestino irritable, el intestino se irrita y provoca un montón de cosas.
¿verdad? ¿Por qué se irrita el intestino? Sí, es un concepto muy importante de aclarar a la gente porque se confunde con la inflamación. Hay una entidad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, donde hay un factor realmente inflamatorio propio de la mucosa intestinal que no ocurre en esta enfermedad. Por eso se llama irritable, otros nombres que tiene es colon irritable, colon espástico, tiene varios nombres y por eso actualmente se habla más de un síndrome de intestino irritable, porque se demostró que no solamente es el colon el que se contrae, sino también hay un aumento en la contractilidad e incluso el intestino delgado. Entonces viene irritable por el tema de que tiene y está demostrado que hay un componente ansioso o emocional que es involuntario, que está muy, pero muy relacionado con el origen de todos los síntomas y sobre todo en la forma de manifestarse, en qué momento lo hacen y cómo se manifiesta de una forma muy florida. Entonces, por eso se consensuó en darle un nombre más genérico que pueda explicar mejor la amplitud y la gran cantidad de síntomas que lo componen como un síndrome de intestino irritable. Claro, porque lo que sí aprendimos acá en el Doctor en Casa es que síndrome es el conjunto de síntomas. O sea, hay varios síntomas y entonces se llama síndrome. Síndrome, por eso. Así mismo, ahí muchas veces se habla en gastroenterología de esta dolencia como dos caras de una misma moneda, porque también tiene síntomas digestivos altos, como puede tener síntomas digestivos bajos. Por eso el tema de síndrome. No viene con un solo síntoma cardinal que te describa toda la enfermedad. Bueno, antes de ir a conocer un poquito más, yo siempre quiero ir al final. ¿Qué hace que una persona tenga este síndrome? ¿Es una mala alimentación? ¿Es una enfermedad psicosomática porque tiene que ver en los sentimientos, el momento, como dijo usted, el momento de la vida? ¿Qué pasa ahí? Por eso que es tan complejo y no termina nunca, y cada congreso que hay y los investigadores que trabajan en esto se van encontrando cosas nuevas. A pesar de que es una enfermedad ya conocida hace rato, siempre aparecen nuevos conceptos. Tiene mucho que ver la dieta. Tiene mucho que ver cómo nos alimentamos, tiene que ver cómo manejamos las emociones. No todos somos iguales, no todos enfrentamos las crisis, la vida de la misma forma, no todos tienen la misma característica física, no todos hacen la misma cantidad de actividad física, no todos caminan, no todos corren, no todos andan en bicicleta, no todos se hidratan bien. Hay una serie de factores que contribuyen para que esta enfermedad se manifieste y sobre todo hay que entender un concepto clave: el paciente no inventa. El paciente viene a la consulta porque siente una dolencia que muchas veces llega a ser incluso incapacitante, y algo que hace que se sientan muy agobiados y que tengan una prevalencia tan alta es de que muchas veces son subvalorados o no son comprendidos o no son contenidos, ya sea desde la consulta misma con el profesional o muchas veces en el entorno familiar. Entonces es una cuestión bastante compleja que hay que entender que no hay un solo factor predominante aquí. Pero ¿por qué en el entorno familiar no van a creer a una persona que diga cuál es el síntoma que tiene? Ocurre muchas veces, Vivi, que el paciente tiene un problema familiar de fondo. Uno no puede hacer el diagnóstico para empezar en una simple consulta, porque tiene que ser estudiado a fondo para descartar otras causas orgánicas que llevan a ese síntoma por el cual está consultando. O sea, un montón de estudios que podemos hablarlo en detalle si quiere de cuáles se hacen, pero aquí es muy importante primero descartar que ese paciente tenga una dolencia orgánica, que no tenga una enfermedad inflamatoria por la que me preguntaste al comienzo, que no tenga una enfermedad diverticular, que no tenga un cáncer de colon, una serie de enfermedades que pueden dar también este tipo de síntomas. Una vez que se descartó la causa orgánica y hicimos el diagnóstico de colon irritable, hay que entender que él tiene un centro, un núcleo central que pasa por el manejo de las emociones, y si no controlamos eso, no existe tampoco una farmacología, una medicación que va a hacer que con esta pastilla milagrosa van a terminar los dolores. Si este paciente puede tomar su medicación, puede hacer una buena actividad nutricional, puede correr, caminar, hacer una actividad física, pero no aprendió a manejar sus emociones, no aprendió a manejar la forma de enfrentar las crisis, vamos a seguir con dolencias porque tiene un componente emotivo muy fuerte. Pero no es una enfermedad orgánica.
Es una enfermedad, por eso hablaste de un concepto de psicosomático, antes le llamaban Sí. como psicosomático. Sí. El origen de esto, el gatillo que hace que el paciente venga con dolor, muchas veces coincide, y por eso te mencionaba la contención familiar, justo después de una crisis. Tuvieron un problema familiar, a veces de pareja, con los hijos, económicos. Mucha gente viene y me dice, voy a cambiar de trabajo porque el trabajo me estresa. Entonces yo siempre le doy un ejemplo que a mí me sirve particularmente. Es mirar al gobernante número 1 actualmente de la potencia mundial, que es el presidente de Estados Unidos, y mirar la foto ante su primer mandato y mira cómo está ahora. Sí, viejito. Si él tiene problemas, no podemos pretender de que nosotros, simples mortales, no tengamos. Entonces, problemas vamos a tener siempre. Y la diferencia está ahí. Por eso me encantó y te dije hace rato, cómo abriste el programa, cómo aprendemos a manejar nuestras crisis y la vida. Es distinta a esa persona que está en gratitud, está en gracia permanente, que está siempre con una actitud correcta y positiva, normalmente maneja mejor este tipo de problemas. Entonces tiene mucho que ver y es muy importante que nos sentemos a conversar, que nos tomemos un tiempo y que podamos marcar ciertas pautas. Y que algo muy importante que les hago hincapié siempre es el tema del acompañamiento, a veces con psicoterapia conductual, si es que son personas muy creyentes, con su pastor, con su sacerdote, también funciona el diálogo con la pareja, con los hijos, hay mucho que ver. Una vez que se hizo el diagnóstico del colon irritable, tiene un rol bastante importante ese aspecto. Pero qué importante esto que estamos hablando, doctor, porque generalmente las personas cuando dicen no, tiene un componente emocional, es como que, bueno, no, es enfermedad, ¿verdad? Es como que decimos, no, bueno, eso es porque se pone nervioso y qué sé yo. Sin embargo, sí, es algo preocupante, ¿verdad? Y es una dolencia. Por eso te decía al comienzo, el paciente no inventa sus síntomas. Claro. El paciente siente y deja de trabajar y tiene un componente económico muy importante, tiene un ausentismo laboral muy grande. A veces son profesionales, incluso que en su vida privada, familiar, todo se resiente. O sea, es algo bastante complejo que hay que darle la importancia que se merece y en forma multidisciplinaria, ¿no? Y eso es algo muy importante de aclarar al paciente de entrada, porque son pacientes que ya recorrieron todos los médicos de la especialidad. Claro, porque le da dolor. Buscando otra alternativa. Le da dolor y cólicos. Entonces se va y se le hace qué sé yo, una endoscopía, no sé qué es lo que se hace, y se ve que está todo bien. Claro, hay que hacerle varios estudios, ¿verdad? Primero empieza con el anamnesis, el interrogatorio, el examen físico, hay que examinarlo, y hay varias rutinas, ¿verdad? La análisis de sangre, buscando si no hay sangre oculta en materia fecal, una rutina, el tacto, la ecografía, la endoscopía, la colonoscopía, si es preciso, descartando justamente lo que hablábamos, las causas orgánicas. Claro. Una vez que estamos seguros de que no tiene nada malo, por hablarlo en términos más sencillos, bueno, ahí hacemos el diagnóstico del colon irritable. O sea, colon irritable no se ve, ustedes médicos miran el colon y el colon aparentemente está bien. Así mismo. Pero sin embargo la persona tiene dolor, tiene cólicos y se siente súper mal. Es una forma de presentación muy común, en donde el paciente incluso a veces te cuenta que el dolor dónde está localizado, en tal horario, acá, otras veces te muestra en otro lugar, hay veces que te hace el seguimiento de cómo va migrando ese dolor, que generalmente se está refiriendo al aire, al gas que está atrapado dentro del colon, y no es que él sienta más o que él tenga mayor cantidad de gas que otro individuo, lo que tiene aumentada es la sensibilidad. Entonces son cosas que hay que ir manejando muy bien, explicarle bien para que ese paciente entienda y sobre todo darle la tranquilidad de que esa enfermedad no le va a matar, de que eso no va a terminar después en un cáncer, que su expectativa de vida es exactamente la misma que un individuo que no tiene esta dolencia y que es una enfermedad crónica, donde los síntomas se van a aliviar, pero mucho depende de él. Que la calidad de vida de esta persona sea igual a la de otra va a depender mucho de él, de cómo enfrente esta enfermedad, que no es invalidante, que no la va a matar, pero que sí está afectando su calidad de vida. Claro, pero si una persona tiene esto es porque ya tiene algún tipo de problemas en cómo enfrentar los problemas. Entonces decirle, hay que aprender de cero todo, hay que desaprender y ver otra vez, porque encima que ya tiene problemas, tiene este problema,
Va a costar más, por ¿verdad? Por eso te hablaba del tratamiento multidisciplinario, Claro. y de entrada generalmente es un tema un poco tabú que a veces los pacientes toman mal cuando hablamos de... Les recomiendo hacer psicoterapia, evaluar y conversar con un psicólogo, porque es lo recomendado, es lo ideal, porque uno, desde este lado, yo soy gastroenterólogo, no tengo esa especialización en el manejo, por más que me tome todo el tiempo del mundo en conversar con él, es gente especializada en eso, que tiene que ser multidisciplinario. Yo me encargo de hacer todo el estudio de que no tenga una enfermedad orgánica, ya la encamino al paciente hacia un nutricionista para que le haga la dieta adecuada, porque no existen fórmulas magistrales, es una dieta especializada para cada paciente. Le recomendamos que inicie la actividad física, que por lo menos sea caminar 30 minutos todos los días, y a la par que empiece a hacer psicoterapia conductual, porque allí es donde realmente vamos a notar las mejorías. Y los pacientes que lo asumen y así lo hacen, andan mucho mejor, incluso algunos llegan a dejar la medicación, porque si es que el dolor no pasa y se convierte en invalidante, no puede movilizarse, no puede ir al trabajo, tenemos que iniciar un tratamiento que muchas veces pasa por el control de los síntomas. Claro. Bueno, re interesante está este tema. Tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con el doctor Gustavo Campos, gastroenterólogo, sobre este tema, síndrome del intestino irritable. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Gustavo Campos sobre el síndrome de intestino irritable. Y tenemos un material, varios materiales. Vamos a comenzar con este primero, por favor, señor director. A ver. Incidencia y factores de riesgo. Muestra una clara predilección por las mujeres, 14 a 24%, frente al 5 a 19% en los varones. Suele aparecer antes de los 35 años, disminuyendo su incidencia a partir de los 60 años. Es más frecuente en pacientes con otras patologías digestivas funcionales, sobre todo dispepsia no ulcerosa, en mujeres con alteraciones ginecológicas, dismenorrea, y en pacientes con enfermedades psiquiátricas, bulimia, depresión, esquizofrenia. Los factores predisponentes son dieta pobre en residuos, estrés emocional, uso de laxantes. Bueno, ¿qué tal el material? ¿Está correcto eso? Sí, está correcto. Realmente es así. Hay una predilección, una incidencia un poco mayor en las mujeres antes que en los hombres, y empieza a disminuir después de los 60 años, así que... ¿Por qué? Porque uno ya a los 60 años la mujer ya dice, bueno, pues ya no me importa más nada, ¿o por qué? Sí, tal vez, en teoría. ¿O porque desapareció el problema, la persona que le hacía el problema? Son varias interpretaciones que podemos hacer, pero yo creo que pasa más por no sé, tal vez la madurez. No hay un trabajo que avale eso, pero sí son datos estadísticos que disminuyen, ¿verdad? Y bueno, uno tendería a pensar de que tal vez a los 60 ya tiene una vida más resuelta, entonces ya no estamos en ese periodo de vida tan competitivo, porque esto tiene una relación con personalidad tipo A, que es la gente que está permanentemente buscando ganar, triunfar, sobresalir, es la gente en la cual se ve con mayor incidencia este tipo de patología, ¿verdad? O sea, la personalidad también tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. Por eso te decía al comienzo, es bastante complejo y tiene un trasfondo emocional y de forma de encarar las cosas que tiene un patrón que realmente predispone. No significa de que va a ser así, ¿verdad? Claro. O sea, esas personas que parece que nada les mueve, o sea, que tiene una sangre de pato, así pasan las cosas, no le va a pasar esto jamás, ¿verdad? Es muy difícil. Cero estrés. Cero estrés, bueno. Y también decía factores predisponentes, dieta pobre en residuos, el estrés que ya hablábamos y el uso de laxantes. ¿Cómo es esta dieta pobre en residuos y uso de laxantes? Y es muy común en Paraguay que la gente no quiere comer verduras. Tenemos, pero cuando uno le pregunta a la gente qué tipo de ensalada, y te va a decir mixta, no mixta, rusa, alemana, y la mixta queda en la mesa. Claro. Bueno, entonces cuando el paciente es constipado, o sea, tiene esta dificultad para evacuar, tiene mucho que ver porque el paciente generalmente consulta por dolor. El dolor está relacionado con la distensión, con la presencia de gas. Entonces es natural que si a la par que no evacúa,
que no puede vaciar bien el intestino, se impacta y se acumula el gas. Es una bomba de tiempo. Es peor porque cuanto más doloridos están es cuando pasaron más días sin poder evacuar. Claro. Entonces, la ingesta de fibra está directamente relacionado con una normalización de lo que es el tránsito intestinal. Claro. Cuando más fibra consumamos, más agua tomemos, tenemos mayor capacidad o tendencia a evacuar de manera regular y normal. ¿Y el tema de laxantes? Y el laxante tiene que ver con el tema del que el colon se acostumbra a veces y necesita, cuando se acostumbran a usar laxantes, ya responde únicamente al estímulo de moverse con los laxantes. Entonces, por eso que insistimos nosotros de que lo que tiene que hacer es una dieta rica en fibra, mucha agua y moverse, hacer una actividad física de forma regular. No sirve tampoco el famoso tercer tiempo, que a veces el paciente viene y te cuenta de que una vez por semana juega al fútbol y después se quedan en un tercer tiempo, claro, que es mucho peor, porque lo que tiene que hacer es por lo menos 30 claro, minutos al día en forma regular, cuando menos caminar, porque así como se mueve, también el colon se contrae y ayuda a favorecer esto. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de los síntomas. A ver, por favor. Los síntomas: dolor abdominal después de comer. Suele ser difuso o localizado, habitualmente no irradiado, de tipo cólico, opresivo o punzante, en general leve o de moderada intensidad, con una duración inferior a 2 horas, que se alivia tras la defecación y que suele respetar el sueño. Alteraciones del ritmo intestinal, estreñimiento pertinaz o alternando con diarrea durante al menos 6 meses. Se puede asociar a saciedad precoz tras la ingesta, como así también puede presentar náuseas o vómitos y ardor en la boca del estómago o epigastrio, que puede irradiar hacia la región retroesternal, pirosis RGE. Otros síntomas son la sensación de evacuación incompleta y la presencia de moco en las deposiciones, alteraciones emocionales, estrés, ansiedad, depresión. Está bien, así. Es así mismo, por eso son síntomas bien variados y es muy importante la consulta en lo posible con el especialista para que éste pueda interpretar los síntomas. Es muy común, como anécdota, que el paciente viene y dice, me duele el estómago, porque siente un dolor aquí en la boca del estómago. Pero los órganos están todos pegados, están todos encimados juntitos. Uno en anatomía los estudia separado, el hígado por allá, sí, pero en realidad, y más en la mujer, una pared estrecha, delgada, están todos juntos, que se llama el dolor referido. Entonces es muy difícil que el paciente pueda saber qué órgano exactamente le está doliendo. Por eso la importancia de interpretar los síntomas para ver el abordaje diagnóstico de qué va a ser. Porque se mezclan los síntomas. Hablamos de reflujo. El paciente puede tener como esa griera que refiere que le sube un líquido amargo hacia arriba, ¿verdad? Pero es muy importante interrogarle si el dolor calma o no con las evacuaciones. Eso es algo que nos ayuda muchísimo, porque si estamos hablando de que es mucho aire contenido dentro del colon y es como una manguera que se distiende cuando hay mucho aire y esa distensión es la que produce el dolor. Por eso que cuando van al baño y evacúan, sueltan el aire, disminuye la presión, calma el dolor. Cuando van de cuerpo también tienen esa sensación de alivio y son síntomas que nos orientan mucho a nosotros. Por eso hay que interrogarle si es que alivió, desapareció por completo el dolor, si después de evacuar no quedó con una sensación de que como que no vació todo, que tiene más ganas de irse todavía al baño. Son síntomas que nos orientan mucho y son importantes que la evacúen la consulta con el especialista. Claro. Y importante que esa consulta sea así, no nada más me duele acá, toma este medicamento y te vas, ¿verdad? Por eso justamente te explicaba al comienzo de que tiene que ser con un especialista que va a interpretar los síntomas, porque es la persona que va a saber a lo que está enfrentando y va a saber hacia dónde llevar, y sobre todo sabiendo que tiene un componente que pasa por ahí, contención. Su médico, si no se toma el tiempo de hacerle sentir de que esa persona es importante y que su patología es para ella su todo en ese instante, no va a mejorar. Si de entrada siente que el médico subestimó sus síntomas y a los 2 minutos le dio una medicación, no va a volver y no va a mejorar tampoco por ende. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla del diagnóstico. A ver, rapidito, vamos a verlo. Diagnóstico:
Es fundamental para su diagnóstico descartar otras enfermedades digestivas que puedan provocar síntomas similares. El examen físico y los test practicados, tacto rectal, rectoscopía, estudios radiológicos de abdomen con y sin contraste, ecografía abdominal y sigmoidoscopía, colonoscopía, estudios de sangre, orina y heces, no revelarán ninguna anormalidad. Dependiendo de los síntomas y la edad del paciente, el especialista determinará las pruebas más adecuadas para llegar al diagnóstico. Bueno, era lo que ya nos decía antes, ¿verdad? O sea, descartar todo lo que pudiera ser enfermedad orgánica. Orgánica, y aquí me parece que vale la pena tomarse 30 segundos porque Sí. se habla de un estudio que es sumamente importante y es muy tabú en nuestra población. Aquí cuando uno habla de una colonoscopía, que es el examen para estudiar el intestino, mucha gente sale corriendo, y los hombres sobre todo, porque hay una cuestión tabú, pero es sumamente importante, porque uno no tiene que esperar a que el cáncer dé síntomas para poder hacerse el estudio. Entonces aquí lo que buscamos es prevenir. Entonces diagnosticar la lesión cuando todavía es curable, y entonces allí todo tiene solución. Pero si debutamos, consultamos recién cuando ya es muy avanzada la enfermedad, no nos sirve para nada. Por eso que esta enfermedad, que no tiene una causa orgánica, es muy importante también para buscar y descartar otras. Y nos sirve mucho para concientizar, para hablar con la población, explicarles la importancia de la prevención y que estemos preparados para hacer los diagnósticos tempranos. Entonces me viene muy bien porque a través de esto hemos hecho diagnósticos de enfermedades que anteriormente fueron tratadas como si fuese cualquier cosa, y de fondo tenía ya una enfermedad bastante avanzada que todavía no estaba dando síntomas por ella misma. Pero es muy importante consultar con el especialista y hacerse todos los estudios que ameriten para descartar lo orgánico y hacer el diagnóstico de un síndrome de intestino irritable. Perfecto, súper claro. Hacemos un cortecito, sí, a la vuelta continuamos, tenemos todavía mucho que aprender. Bueno, en el corte seguimos hablando con el doctor Gustavo Campos, y hablaba también de, porque yo le decía, síndrome de intestino irritable, o sea, se irrita ese intestino, ¿de verdad es el problema? No hay algo orgánico, no es que miran y encuentran una cosita ahí, ¿verdad? Pero a la persona le duele y es real. Claro, totalmente real. No vienen de paseo al médico, no vienen por hobby a la urgencia de madrugada. Claro. O sea, obviamente ellos sienten el dolor, solamente que el origen no es como estamos acostumbrados a pensar, de que algo está inflamado, Claro. o hay ahí una lesión Sí. específica. No, cuando hicimos el diagnóstico de colon irritable, es justamente ya excluimos todas las otras. Le hicimos todos los estudios y Sí. sabemos que no hay una causa orgánica ahí recién. ¿Y cómo era el tema del frío que me estaba Sí, diciendo? que hay pacientes que hay varios factores que pueden hacer gatillo. A veces son los estimulantes como el café, como el tabaco, a veces la hierba. Hay personas que responden al frío, y es muy común de decir, yo tengo frialdad. Habrás escuchado alguna vez Sí. hablar de ese tema. Y bueno, y es cuando el aire acondicionado muy frío en ciertas personas genera un espasmo del colon y hace que se aumente la peristalsis, la contracción del intestino, y le produce diarrea. No es porque le cayó mal la comida que preparó la esposa o la suegra el día anterior, sino es la exposición al frío, sumado probablemente a muchos otros factores. Pero hay determinados gatillos que hacen que Claro. se detone y se active todo este mecanismo que lleva a un aumento de la contracción. Y en una pareja, por ejemplo, la mujer que es friolenta y no quiere el aire, el marido que quiere el aire y se acuesta como si fuera, no sé, un esquimal la señora para que no le haga daño. Eso pasa. Pasa, sí, se ve en casa, en mi casa pasa eso, mi esposa tiene frío, pero bueno, el amor es más fuerte
y entonces ella ve que yo sufro más si es que no hay aire, entonces se abriga. Pero sí, es común, también te comentan los pacientes de que a veces llega a generar conflictos porque el paciente que tiene esto y no está medicado o no tiene una respuesta o un retorno, o sea, se pasa con diarrea y entonces tampoco eso es calidad de vida, porque lo que buscamos darle justamente después de hacer el diagnóstico y orientar el tratamiento es mejorar su calidad de vida. Al comienzo te decía, esta persona tiene una expectativa de vida igual a la de una persona que no tiene este síndrome, pero la calidad de vida es muy diferente y ahí es donde tiene que intervenir el médico para poder orientarla y hacer de que su calidad de vida sea igual a la de otra persona. Perfecto. Bueno, y ahora vamos al tratamiento. Tenemos este material que queremos presentar. A ver. Tratamiento. Es preciso proporcionar al paciente una información adecuada y comprensible sobre el padecimiento, especialmente la cronicidad y pronóstico benigno. El tratamiento depende de la naturaleza e intensidad de los síntomas. Las posibilidades actualmente disponibles incluyen medidas higiénico-dietéticas, evitar alimentos y bebidas que desencadenen o empeoren los síntomas, tóxicos como el tabaco, estimulantes como el alcohol y el café, los que produzcan gases en exceso, etc. Realizar ejercicio físico adecuado a la edad y evitar el sedentarismo. Si predomina el estreñimiento, se aconsejará el aumento de la ingesta de fibra, fármacos. Solo cuando la intensidad de los síntomas así lo amerite, se puede recurrir a la toma de medicamentos dirigidos a controlar el síntoma predominante y durante un periodo limitado de tiempo. Es así, tal cual, es lo que estábamos hablando. Sintomático, contención, ver qué es lo que está pasando, dónde origina y tratar de darle un tratamiento porque tenemos varias formas de presentación del intestino irritable. Hay pacientes que tienen una forma diarreica y otras estreñida y otras mixtas. Entonces no hay un tratamiento universal. Tenemos que ver cuál es el síntoma preponderante para poder orientarlo en lo que es la farmacología que vamos a utilizar, qué tipo de drogas vamos a utilizar. Pero se trata de dejar el tema farmacológico al final y en un periodo de tiempo no muy prolongado. Básicamente es lo que hablábamos al comienzo, medidas higiénico-dietéticas, orientarlo de cómo comer, cuántas veces. Yo lo hago siempre con un nutricionista que me está apoyando en eso. Les encamino de entrada a lo que es la psicoterapia para que ya se vayan familiarizando con esto y también el tema de la actividad física, porque es fundamental. El hacer actividad física suple muchas veces a las drogas que se puedan utilizar. El hacer actividad física genera endorfinas, que son hormonas que producen placer, entonces la sensación de alivio es mucho mayor que a una persona que está haciendo esto de manera artificial, tomando un ansiolítico. Hay pacientes que así lo requieren y tenemos que usar ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Pero si uno tiene la suficiente apertura como paciente para entender de que en este caso el trasfondo pasa mucho por el tema del manejo de sus emociones, el camino está más allanado y es más sencillo. El médico lo que tiene que hacer es orientar, guiar para que pueda llegar a un buen puerto. Bueno, el doctor al inicio del programa nos decía no hay dos personas iguales, no todo el mundo reacciona de la misma manera, porque estamos hablando de manejo de emociones y parece muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero son emociones, o sea, no es una cosa estructurada mental, sino que son emociones, son cosas que uno le cuesta manejar justamente, ¿verdad? Entonces, me parece súper importante enfocarnos en eso, porque además de hacer la psicoterapia, que evidentemente mucha gente y todos tendríamos que hacer en algún momento de nuestra vida también, es pensar un poquito por qué dejo que me afecte de esta manera. Porque la situación muchas veces es la misma para muchos y la reacción de cada persona es diferente. Sí. Yo le comento, doctor, leí hace poco algo que me gustó y decía que un barco no se hunde por el agua que tiene afuera, sino por el agua que deja entrar. Entonces sería más o menos eso, ¿verdad? Podemos tener alrededor un montón de situaciones negativas y positivas también, ¿verdad? Pero lo que nos va a hundir es lo que nosotros dejamos que nos permee, que nos haga daño. Es así, tal cual. Por eso repetimos los conceptos. La gente, uno no puede manejar las situaciones del medio, o sea, las cosas que van a ocurrir
ocurren por causas que no tienen que ver con nosotros. Lo que sí podemos hacer es que la forma en que impacta en nosotros sí la podemos modificar. Una ley del 70-30 se llama eso, que es cómo nosotros vamos a reaccionar ante un estímulo negativo. Entonces, la diferencia entre la gente que le va bien en la vida, que triunfa, que son grandes líderes, grandes empresarios, etcétera, es la gente que sabe asimilar la adversidad. Bueno, son cosas que lastimosamente no están escritas en un manual, no se pueden comprar y tomarlas en comprimidos, o sea, tienen que ver con la persona, pero no significa que porque uno no tenga eso innato, no lo pueda aprender. Claro. Entonces, por ahí creo yo que pasa el rol del psicoterapeuta, el rol del pastor, el sacerdote, la persona que puede estar cerca de esa persona dándole contención. Y muchas veces, ¿por qué no? A veces pasamos de largo, pero dentro de la familia, retomar, hoy por hoy vemos cada vez sociedades más alienadas y ocurre esto de que estamos en la misma casa con el iPad, el celular, nos estamos mirando a veces pero no estamos hablando, ocurre, se envían mensajes de texto y ese tipo de cosas hacen de que la persona se vaya alienando y lo que tenemos que encontrar es justamente ese punto de equilibrio y bueno, pasa por ahí, es multidisciplinario, pero básicamente hacerle comprender a ese individuo que no está solo, que lo suyo no es un invento, que no es una cuestión traída de otra galaxia, que es algo muy común y que sobre todo es sumamente importante porque es su vida, es su mundo y él no está simulando, no está inventando. Es una dolencia que realmente le preocupa, le afecta y que impacta en su calidad de vida. Y que tiene tratamiento y que tiene curación. Y que tiene tratamiento y que puede llevar una vida perfectamente normal si es que asume como tal lo que debe hacer. Claro. Bueno, y justamente de eso habla el material que vamos a ver ahora, el pronóstico. A ver. El pronóstico. El síndrome de intestino irritable puede ser una afección de por vida. Para algunas personas, los síntomas son incapacitantes en cuanto a trabajar, viajar y asistir a eventos sociales, pero estos pueden mejorar o aliviar a través de tratamiento. Este síndrome no causa daño permanente a los intestinos y no lleva a una enfermedad grave como el cáncer. En general, se asocia con un buen pronóstico, siendo la expectativa de vida similar a la de pacientes sin la enfermedad. Totalmente de acuerdo, es lo que veníamos hablando. El pronóstico es muy favorable porque no hay una causa orgánica. No es lo mismo que un paciente que tiene un cáncer, que depende de si fue tratado a tiempo, si se pudo resecar toda la lesión, si hubo no metástasis. Aquí estamos hablando de un paciente normal, sin una patología orgánica, que lo que tiene es un problema básicamente de cómo su organismo reacciona al estrés. Es lo que antes se llamaba las enfermedades psicosomáticas, que están relacionadas a cuando uno somatiza o uno genera una dolencia. Que dejemos claro el concepto de que el paciente no inventa, por eso yo no quiero hablar de ese concepto, porque el paciente lo siente y impacta en su vida. Hay gente que vive aislada, no quiere salir, no quiere ir a eventos sociales, no pueden dar conferencias, no pueden ni siquiera asistir a un té de amigos, porque el estrés de qué va a pensar de mí, qué va a decir, el sobrepeso, hay un montón de factores que están relacionados detrás y eso puede generar una afectación muy profunda en su calidad de vida. Entonces el pronóstico depende del diagnóstico correcto, a tiempo, y que el paciente se alinee o se someta a seguir las directrices. No es tan fácil como hablábamos, no puedes cambiarle el chip a una persona de cómo se va a comportar, pero si esta persona tiene la suficiente apertura mental como para entender y recibir las sugerencias, yo creo que todo es más fácil. Claro, o sea, no es una pastillita que el doctor te va a dar y se va a solucionar, es esa pastillita más la parte de nutrición, más el tema de ir a psicoterapia y de cambiar un poquito la manera como uno ve las cosas, ¿verdad? Porque si vemos siempre todo lo negativo, obviamente que no nos va a ir bien. Es imposible, es en lo que más hago hincapié cuando llega el paciente en la primera consulta conmigo en este diagnóstico, de que conmigo no va a encontrar una pastilla milagrosa, de lo que va a encontrar es el desafío de las cosas que le puedo ir sugiriendo o marcando, las cuales tendría que mejorar si ella está dispuesta, y con un equipo multidisciplinario se van a conseguir buenos resultados, pero necesitamos tener esa actitud también del otro lado del escritorio. Por supuesto. Bueno, hacemos un pequeño corte, sí, a la vuelta parte súper finalísima del programa, tenemos preguntas, vamos a ver si tenemos tiempo para esas preguntas de público. Volvemos ya.
Bueno, y en el consejo del especialista, el doctor Gustavo Campos va a responder a las preguntas que ustedes nos enviaron a través de las redes sociales. Vamos con esa primera consulta, por favor. Mauro de Coronel Oviedo dice, ¿el síndrome de intestino irritable puede ser hereditario? La respuesta es no. No hay un gen vinculado con esta enfermedad. Lo que sí se aprende, eso no es genético, sino es algo aprendido, es un patrón de conducta, es justamente en la casa de lo que estábamos hablando. Si mi papá, mi mamá son gente muy nerviosa, reaccionamos, tenemos rabietas, no sabemos manejar este tipo de situaciones, eso se aprende. Y eso no es genético, no es hereditario, sino va muy en relación con la forma en que reaccionamos, porque uno no se educa con las palabras, se educa con el ejemplo. Entonces yo creo que más que nada viene por ahí. Son patrones que se repiten, pero no hay un gen vinculado a esta enfermedad. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos a ver quién escribió. A ver. Florencia de Pilar dice, nunca tuve problemas gastrointestinales hasta hace 4 meses que tuve cirugía por apendicitis. ¿Esta cirugía puede causar síndrome del intestino irritable? Y también, lastimosamente, la respuesta es no. O sea, no, es una causa de un estrés emocional. Si es que para ella fue muy importante, se estresó muchísimo, podríamos asociarla, ¿verdad? Pero la cirugía que esté en relación a apendicitis aguda con intestino irritable directamente no. Sí ocurren muchas veces de que los síntomas vienen o pasan desapercibidos y un alto porcentaje de nuestra gente lo vincula o lo relaciona a un evento importante en su vida. En este caso, su cirugía, su apendicitis. Entonces, si no la tengo enfrente a la paciente para hacerle otras preguntas más, es muy difícil, pero una relación directa, apendicitis con colon irritable, no existe. Sí tenemos infecciones bacterianas, por ejemplo, después una gastroenteritis, donde se puede ver y está descrito que aparecen los síntomas como gatillos, ¿verdad? Pero pudo haber sido un factor estresante para ella, claro, y entonces ahí sí podría entrar con una asociación directa. Ya, perfecto, súper claro. Bueno, nosotros, parte final ya del programa, ¿verdad? Entonces tenemos que despedir a nuestro invitado, le queremos agradecer, doctor, la presencia en el programa, queremos invitarlo a uno próximo para hablar de otros temas relacionados a esto. Por favor, el agradecido soy yo, realmente me sentí como en casa y bueno, te agradezco por todas las atenciones y a las órdenes cuando me convoquen aquí estaré. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.